En el nombre del Señor Jesús, estamos aquí en lo que es Ministerio La Hermosa, en el Centro Cultural Polivalente, procurando transmitir la palabra del Señor. Oramos por ustedes, les bendecimos y pedimos a Dios que establezca sus principios y su palabra en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer toqué el tema de la importancia de la iglesia en el mundo. No solo importancia, sino hasta la trascendencia. La iglesia no es una organización, no es un edificio. Ayer les decía o desgajaba el cómo nuestra manera de decir las cosas, decimos vamos a la iglesia, como si la iglesia fuera algo, o como si la iglesia no fuéramos nosotros, o como si la iglesia fuera un lugar. La iglesia es la gente, la iglesia somos nosotros. Cristo no vino a redimir edificios. Construimos los edificios por diferentes situaciones, a veces de necesidad, a veces por otras situaciones, pero los edificios no son la iglesia son los redimidos, aquella gente de fe que a pesar de los conflictos de la vida, de sus mismas imperfecciones, determinan seguir a Jesucristo y seguir en medio de todas las circunstancias, y esos son llamados iglesia por nuestro Padre Celestial. En el tiempo antiguo, les mencionaba ayer, hubieron hombres que vivieron la vida de fe solitarios. Hablé de Abel, hablé de Abraham, hablé de Moisés, de gentes que caminaron solos y en su tiempo fueron los representantes de Dios. Pues tú no eres mucho menos que ellos, porque tú eres, y Pablo lo dice así, vosotros sois la esperanza de este mundo, la justicia de Dios para con la gente. Cuando leemos las epístolas, sobre todo las paulinas, encontramos cómo Pablo se refiere a las iglesias o a las congregaciones a las que se está dirigiendo. Cuando leemos esas cartas nos damos cuenta que eran cartas dirigidas a grupos congregacionales que tenían ciertos conflictos. A los efesios les corrige su tendencia a caminar en cuestiones esotéricas y hasta en la borrachera. A los corintios les corrige su vida disipada que tenían y su tendencia a la comedera y a la borrachera también, a la discriminación de unos hacia los otros. A los gálatas los corrige de su tendencia legalista y le dice: ¿quién os fascinó? Inclusive les llega a decir gálatas insensatos, o sea, tontos, faltos de sensatez. Pero no les quita el mote de iglesia, no por los defectos, no por los errores, no por los eventos contrarios. Pablo los descalifica, los corrige para que retomen el proyecto espiritual, para que corrijan el rumbo que han equivocado y vuelvan a la senda de la doctrina sana y la conducta ética correcta de gente de Dios. La iglesia entonces ocupa un papel importante en el mundo. La iglesia, como dije ayer, es el término griego ekaikaleo, eclesia, el pueblo separado para Dios. En este caso, Jesucristo pone una analogía a los fariseos cuando le reclaman algunas cuantas cuestiones, y él les pone la parábola del padre que envió a los labradores a trabajar. Cuando los labradores no le regresaban la cosecha ni las ganancias, el padre había enviado diferentes representantes suyos, hablando de los profetas en este caso, para hacerlos que reconocieran que la labranza y la cosecha era de él. Pero la gente los labradores en este caso, habían matado a los enviados, los habían apedreado, los habían matado. Entonces el padre, dice el Señor Jesús, envió a su propio hijo pensando: a este van a respetar. Sin embargo, los labradores malvados tomaron al hijo y lo mataron pensando: nos quedaremos con todo. Estos no eran tontos. Los fariseos entendieron que hablaba de ellos, así lo dice la Biblia. O sea, se dieron cuenta que estaba, como dicen por acá, tirándoselas. Estaba hablándoles directo a ellos, diciendo: ustedes son los que se han robado la gloria que le pertenece a Dios. Ustedes han edificado congregaciones o grupos o sinagogas para ustedes. No deja de ser sorprendente que hoy todavía la gente sigue
construyendo congregaciones para sí mismos. Y a la gente se le hace cómodo ser de la iglesia de fulano, ser de la iglesia de perengano, vivir de acuerdo a los matices de tal o cual persona. Debíamos, y bueno, eso no es un conflicto que no continuó. Acuérdense que algún día Pablo corrigió a la gente cuando les dijo, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen soy de Apolos, y otros dicen bueno yo soy de Cristo, los más vivos yo creo, ¿verdad? Diciendo yo soy de Cristo. Y Pablo decía pues ¿qué es Cefas? ¿O quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Todos somos labradores, trabajadores del gran rey. La labranza le pertenece a él, ustedes son de Cristo. Eso es lo que la gente debe entender. Donde quiera que tú estés, tú eres el representante de Dios para tu familia, tú eres el representante de Dios para el grupo en donde tú te mueves. La Biblia dice, hablando del mismo Señor Jesucristo, nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la mesa o del almud, sino que la enciende y la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los de la casa. Fíjate que el primer proyecto es que tú alumbres ¿a quiénes? A los de tu casa, a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a quienes tengas que iluminar. Tú tendrás que ser el reflejo de Dios. Como he dicho yo, tú eres la manifestación visible del Cristo invisible. Nadie, ellos no pueden, a veces ni agarran la Biblia, pero tú eres el evangelio caminante. Tú eres el evangelio caminante. A veces te equivocarás, a veces cometerás errores y hasta pecados. Te aconsejo entonces que corras al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Pero no te alejes de Dios, pero no huyas de la presencia de Dios. Corre a su presencia, seguramente Él te abrazará y te ayudará. Recuerdo cuando un hombre que seguramente tardó mucho en ir a la presencia de Dios, lleno de culpabilidades y cargas, en el tiempo de la restauración de Israel, cuando estaban Malaquías y todos los grandes restauradores, incluido Esdras, y había muchos problemas de inmoralidad y muchas otras cuestiones de lejanía e idolatría en Israel. Y la Biblia registra un hombre llamado Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote de Jehová, de los restauradores. Él también era de los ministros de la restauración. Pero no porque haya mucha restauración y avivamiento significa que siempre va a estar al 100%. A este hombre en algún momento, si no me equivoco es el capítulo 3, versos 7 en adelante del libro de Zacarías, Satanás llevó a este hombre a la presencia de Jehová. Fíjate quién lo llevó. No lo llevaba para decirle aquí está tu hijo, lo llevaba para condenarlo, porque la chamba de Satán y su hobby favorito es el acusador de los hermanos. Eso está en Apocalipsis. ¿Cuál es el hobby del diablo? Ser el acusador. A ver, díganlo conmigo, ¿no? Ustedes, ser el que le jala la garra a los hermanos, el que le saca o los anda señalando. Si usted hace eso, no haga la chamba del diablo, deje que él haga, hombre, esa es chamba de él. Si usted es cristiano, no ande metiéndose en ese negocio. A usted no le corresponde. A usted le corresponde orar por su hermano. ¿A usted le corresponde? ¿A qué le corresponde? Orar por su hermano o su hermana. No sea criticón ni chismoso. No sea metiche en lo que no le va ni le viene, mejor ore. Y dijo Pablo, acuérdate tú que eres espiritual, que estás rodeado de debilidad. Gálatas capítulo 6 verso 1. O sea, entonces tendremos que aprender a vivir con cuidado. Fíjate que lo llevó Satán a Josué hijo de Josadac a la presencia de Dios. Cuando llegaron a la presencia de Dios, Jehová le dijo a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Y dijo: ¿no es este un tizón arrancado del incendio? ¿Qué es un tizón? Yo sé que ustedes son de electricidad y de estufas eléctricas, ya no saben ni con qué se prende la lumbre. Pero un tizón es un palo que humea, es un palo que ya está casi apagándose, un leño que salió de la lumbre, del incendio,
pero se está apagando. Y le dice el Señor al diablo: no es este un tizón arrancado. Había un fuego, había poder, había un tiempo de restauración. ¿Quién sabe qué le pasó a Josué, hijo de Josadac, que se salió del fuego? Como hay gente que se sale de la fe, que ya no leen la Biblia, que no van a la iglesia. ¿Por qué? Digo, ya no se congregan, perdón. ¿Por qué? Porque se ponen a ver los detalles de la gente. Quitan su vista de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros hacemos eso, indefectiblemente nos vamos a decepcionar, porque vamos a ver fallas, porque la gente de la que se compone la congregación del Señor, o la iglesia del Señor, si me permite la expresión, son gente imperfecta. ¿Son gente que está en un proceso de perfeccionamiento, que están en desarrollo en diferentes niveles? Y ni el más pintado ni el más importante de ningún sistema denominacional o religioso está exento de equivocarse y de fracasar, pues está escrito en el libro de Salmos: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como humanos caerán. No, pues ya nos arregló. ¿Pero cómo qué? Dice como hombres, pero quise ponerle como humanos, porque luego los únicos que le llamamos somos los hombres, de ahí las mujeres siempre son perfectas. No, aquí como humanos todos la regamos, hombres y mujeres. Entonces yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como humanos van a fallar. Válgame Dios. Pero qué bueno es saber que cuando nuestras flaquezas nos rodean, hay alguien que dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo soy el que te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Alaban al Señor. La gente a veces nomás te ve tantito canteado y te dejan que te caigas y se hacen un lado, y se va a caer. Déjenlo y háganse un lado. Pero Cristo no. Alaban al Señor. Cristo va y te extiende la mano. Si acaso te dice: ¿por qué dudaste? Pero no te deja ahí ahogándote, ya te iba para allá. ¿Por qué dudaste? Como a Pedro en la mar. Entonces Josué, hijo de Josadac, es recibido en la presencia de Dios, y a Satán lo reprenden y prácticamente lo corren, y da la orden el Señor Jehová, el Jehová que lo recibe. Ahí se los dejo a los de las redes para que se queden haciéndose bolas de cuántos Jehováses son, ¿no? Porque, pues oye, Jehová lo recibe y lo reprende, y entonces si Jehová y luego le dice: Jehová te reprenda, pues nomás que yo te reprendo, ¿verdad? No, pero dijo: Jehová te reprenda, o sea, otro que está más arriba te reprenda. Y entonces ahí la cuestión es que lo meten, dice: vayan y pónganle ropa limpia y mitra limpia y calzado en sus pies, y los meten y le cambian todo el garrerío sucio, porque andaba vestido de inmundicia. ¿Sinónimo de qué? De pecado, de errores, de fallas, de lo que tú quieras, porque el pecado es lo que hace ensuciar la vestimenta espiritual que el Señor nos ha dado. Pero bendito sea Dios, que a Dios no le damos asco ni en los peores momentos. ¿Cuánto les pone un aplauso al Señor y decirle: gracias? Gracias que no te diste por vencido conmigo. Gracias que no me has dejado. Porque ahora sí que hasta tu papá y tu mamá a veces te rumban. ¿Es cierto? Pues está escrito: aunque mi padre y mi madre, con todo Jehová viene y me recoge, Él sí no me deja tirado. Bendito sea Dios. Y si tu papá y tu mamá te abandonan, pues ¿qué esperas de los demás? Así que ni te andes decepcionando. ¿Oíste lo que dije? Ni te andes decepcionando, no tienes derecho, porque está escrito. Entonces Josué, cuando lo meten para adentro, él lo cambian, le ponen vestimenta, lo restauran, y me encanta cuando sale ya vestido y transformado prácticamente en una persona nueva. El Señor no le dice: bueno, ahora que ya te cambiaron la ropa, me tienes que servir, No, fíjate, ya ha cambiado con diadema de oro y anillo en su mano y calzado en sus pies, y el pectoral seguramente lleno de joyas brillantes. El Señor le dice: si te conviertes, alabado sea Dios. ¿Qué le dijo? Con ganas. ¿Qué le dijo? Si te conviertes, si tú te conviertes,
yo te voy a restaurar y te voy a dar un lugar entre todos estos que están aquí, porque tú eres un hombre simbólico, eres un hombre importante. Y tú eres importante. Y Dios no te va a poner condiciones. Él primero te restaura, te limpia, te santifica y luego te deja la alternativa a ti. Porque cuando tú estás hundido en tu depresión, en tu angustia y en condenación, no tienes ni siquiera inteligencia para pensar y poder decir te sirvo o no te sirvo. Hay momentos en que no encuentras ni dónde meterte. Pero bendito sea Dios, que cuando Él te toma, te restaura, te libera, te santifica, y luego Él te dice: si te conviertes, yo te restauro. Ya que estás limpio, te puedes convertir o puedes decir: no, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que hiciste, le voy a seguir. Pero el Señor le dio alternativa. Le dijo: si tú te conviertes, yo te restauro. Así que qué bueno es saber que Dios está de parte de nosotros, de parte tuya. Lo digo porque la iglesia es eso, una entidad de transformación, donde la gente viene para ser transformada, consolada, fortalecida, y es gente imperfecta. No busques perfección en la congregación del Señor, porque no la vas a hallar. La perfección es un destino, no es un estado. Nadie, incluido nuestro gran apóstol Pablo, dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, extendiéndome hacia lo que está adelante, a ver si logro tomarme de aquel que un día me tomó a mí. Alaban al Señor. Es un continuo esforzarte, es un continuo caminar, es un continuo no darte por vencido. A veces inclusive en la casa te van a ningunear y a bofetear simbólicamente por tus defectos, por tus errores. Pues yo te digo una cosa: tu familia a veces no te dará un cacahuate por ti. No te preocupes, hay quien dio su vida en el Calvario. Y hay quien bajaría del cielo para levantarte de las fauces de Satán y no dejar que te hagan daño, porque tú para Él eres muy importante. La iglesia del Señor es una entidad importante y poderosa. Somos la razón de que este mundo siga existiendo. Dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz. Órale. Yo sé que no va a faltar quien diga: ay, se la creen mucho. No, no la creemos. Si Él dijo, alaban al Señor, Él dijo, y si Él dice, Él no miente. Nada más que a veces nosotros nos ninguneamos. Si no necesitamos que nadie nos eche, si solitos nos damos en la torre. Alaban al Señor. A veces hay gente que apenas se le pone el pie en el piso, se levanta de la cama y del catracito todo lleno de resortes salidos, y luego dice: no, hombre, me siento para el chumino. Y el pobre perro dice: yo qué culpa tengo. O sea, pues se llama el chumino, ¿verdad? O sea, ya ese día va a ser malo porque tu confesión fue mala, fue negativa. Debías de aprender a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, aprender a tomar las promesas de Dios que son en el sí y en el amén por medio de ti. O sea, si tú no las declaras, ¿quién las va a declarar? No falta quien te maldiga, ni permiso piden para maldecirte, pero para bendecirte casi no hay quien te bendiga. Agradece cuando hay gente que me dice a mí: hermano, Dios le bendiga. Le digo: qué gran cosa acaba de decir, gracias. Luego hay gente que me ve, tú también a mí, a mis años, dicen: oiga, pero ¿por qué está tan bien? Pues no dice que Dios me bendiga. No, pues ándele, ahí está el resto de las bendiciones. Ya me ve como me ve. ¿Por qué? ¿Resultado de qué? Ya le va a pensar para bendecirme. Chihuahua, si hubiera sabido no lo bendecía. Pues ni modo, ya se amoló, ya le agarré la bendición yo. Alaban al Señor. Y si usted no me bendice, yo todos los días me bendigo. Apenas despierto, abro los ojos: gracias, Padre, bendito seas, te alabo. Gracias por bendecirme tanto todos los días. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa, bendigo a mi congregación en el nombre de Jesús. Paralizo toda obra del diablo. A veces parece que estoy loco, pero no estoy loco. Estoy viejo, pero loco no. Yo conozco al Señor. Entonces Josué, ya derechito, ya levantado, ya bien vestido, ya bien saludable. Ya imagino si el diablo se volvió a asomar por ahí, no lo reconoció. Ya no era aquel hombre cabizbajo, sucio, indigno, lleno de condenación. Era un hombre que caminaba derecho. El Señor, que podía haberlo condenado, le dijo:
ya fue quitado tu pecado y limpia tu culpa. Alaban al Señor. Me acuerdo con ese ejemplo de la mujer aquella a la que llevaron los hombres de Jerusalén para implicar a Jesús en una cuestión de juicio. Y todos la condenaban. Le dijeron: Jesús, ¿qué piensas tú? Esta mujer la encontramos en el pleno acto del adulterio. Mientras Jesús escribía, los oyó sin prestarles atención. Levantó la vista solamente para mirarlos a todos y decir: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Volvió a escribir y agachó la cabeza a seguir ocupado. Cuando volteó a mirar, ya no había ni uno. Él pudo haber agarrado la piedra, ¿a poco no? Él pudo haber agarrado. ¿Por qué? Porque él estaba libre. Y fíjate, el único que no tiene pecado no te apedrea. Los demás todos te andan apedreando. Se sienten tan santos y dignos de apedrear al otro. Pero mi Señor Jesús no hizo eso. Le preguntó: ¿dónde están los que te juzgaban? Digo: se han ido. Pues ni yo te condeno. ¿Tú crees que no la condenó porque él tenía pecado o porque él es altamente espiritual y santo, lleno de misericordia? Y le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Vámonos, se acabó la fiesta. ¿Con qué derecho a veces nos sentimos para agarrar a la persona X o Y de bajada y hacerla pedazos, para difamar las espaldas de esa persona, de historias que ni conocemos a veces, que no nos constan? Pero nos sentimos tan dignos de usar la Biblia inclusive para lastimar a las personas. Decía yo en la clase de ayer, si no me equivoco, cuando hablaba un poquito acerca de cómo a Mical se le lastimó, le decía: cuánta hazaña, ya estaba lastimada, ¿por qué volver a lastimar a esta mujer? Pero así somos los humanos. Vemos al caído y en lugar de levantarlo le damos el golpe, queriendo terminarlo. Diría Pablo: no lo critiques. Así dice Pablo, ¿verdad? No murmures en contra de él. Piensa que está rodeado de debilidad. La iglesia es una entidad de restauración. La iglesia es, ¿qué dije? ¿Qué es la iglesia? Somos gente restaurada. Somos gente que ha sido injertada. Siendo gentiles, hemos sido hechos familia de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, hemos venido a ser pueblo. Nosotros que no éramos familia, hemos sido hechos hijos de Dios. Agradecidísimos debíamos de estar. Y entonces sí, debíamos de ser compasivos los unos con los otros, animándoles a seguir caminando en el Señor. Definitivamente, la iglesia es una entidad de restauración. Pedro, después de haber maldecido y negado al Señor Jesús, él, igual que Judas, pecó. Los dos seguramente andaban cargados de condenación. Uno procedió de acuerdo al arrepentimiento que es según el Espíritu, y ese arrepentimiento le trajo vida. El otro tuvo un remordimiento o arrepentimiento que es según la carne, y ese arrepentimiento según la carne le trajo muerte. Pedro no pecó menos que Judas. Sí, uno agarró dinero, el otro fue de gratis. ¿Quién sería peor? Analícelo y verá que los dos cayeron, los dos fracasaron. Pero uno de ellos se arrepintió de corazón y vino al Señor Jesús, y el Señor lo restauró. Pedro es un hombre restaurado al proyecto espiritual y ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo haberlo desechado y decirle: ah, sí, nomás te apareció aquella muchacha y por no quedar mal con ella me negaste y hasta me maldijiste. Pero el Señor no le echó en cara nada. El Señor no te echa en cara tus errores. Él lo que quiere es que salgas de la situación en que estás y te restaures a la gracia con Él. Pedro fue restaurado y llegó a ser el primer predicador
de un evangelismo masivo, poderoso, donde se convirtieron multitudes de personas. Fue el primer ministro a los gentiles. Llegó a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo descendió de manera poderosa. Pedro era un hombre que tenía propósito en el evangelio y Dios no se dio por vencido con él. La iglesia es una entidad de restauración, de segundas oportunidades. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La iglesia es importante, mis amados, porque es una entidad de paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y aparte dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La iglesia es muy importante. En este mundo de convulsión e incertidumbre, la iglesia es una entidad de certeza. Por eso no cambiamos la Biblia por otros libros. La Biblia ha sido el libro de texto de la iglesia desde los orígenes de la misma, la iglesia neotestamentaria. La antigua iglesia, mucha se guió por los escritos del Antiguo Testamento. Antes de eso era la palabra transmitida boca a boca, de generación en generación. De Abraham, de Melquisedec, perdón por empezar la historia breve, de Melquisedec a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Leví y a los 12 patriarcas. Búscalos, estúdialos y vas a ver que son bien defectuosos los patriarcas, que hicieron unas barrabasadas horribles, algunos de ellos. El padre de los levitas y de los sacerdotes, Leví precisamente, es un hombre violento, asesino, horrible, pero cuando el Señor lo toma y lo inviste en el ministerio sacerdotal, es el hombre, como dice en Malaquías capítulo 2, versos 2 al 6, es un hombre de palabra que cumple y anda diligentemente delante de Jehová. Muchos de nosotros, aunque a veces hemos caminado en el camino o en la iglesia o en lo que se conoce como iglesia, mira, no significa que siempre estuviste convertido, porque mira que los hombres de Dios, cuando se convierten, es cuando tienen un encuentro personal con el Eterno. Andaba Abraham por años con Dios, siguiéndolo y caminando de aquí para allá. Sin embargo, fue aproximadamente unos 30 años después de andar con Dios, o un poquito más, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Y Abraham no se lo resistió. Fue seguramente con el dolor de su corazón y con el alma hecha a pedazos a ofrecer a su hijo a la presencia de Dios. Cuando ya estaba a punto de matarlo, porque era una cuestión literal, no creas que era figurativa. Abraham no sabía la intención de Dios. Dios no le reveló toda la historia. Cuando levantó el cuchillo o el pedernal para matar a su hijo, Jehová desde los cielos tronó y le dijo: detente, yo he provisto cordero para el sacrificio. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento: y le fue contado por aquel día, fue justificado. Aquel día fue declarado justo. ¿Cuántos años tenía? No sé cuántos años tengas tú, ni cuánto te pese el evangelio o el ministro del evangelio. No sé cuánto hayas batallado, pero tú necesitas un encuentro personal con Cristo. Y dice la Biblia que cuando tú tienes un encuentro personal con Él, Job capítulo 33, versos 3 en adelante, dice que cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, su corazón es transformado como el corazón de un niño, porque se da cuenta que alcanzó misericordia. Alaban al Señor. Eso es importante. Pedro tenía años caminando con el Señor. A veces le dijeron diablo, a veces caminó sobre las aguas, a veces se arrodilló diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero un buen día, cuando Cristo preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro contestó algo que no fue una ocurrencia propia ni tampoco había recibido como revelación de Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dijo: dichoso tú, bienaventurado tú, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y a ti te digo que sobre esa roca
edificaré mi iglesia. ¿Sabes quién fue el primer hombre que llegó a ser iglesia de la iglesia de Cristo? Pedro, porque fue el que recibió la revelación. ¿Era el más santo de todos los discípulos? ¿El más constante? No, era el más imperfecto. Era el hombre que algún día le dijo: Señor, no hombre, yo por ti doy la vida. No hombre, Pedro, hazte a un lado, Pedro, eres un diablo, le dijo el Señor a él. O sea, ¿cómo sería el Pedrito, no? Pero fue el hombre que, a pesar de sus errores, no se dio por vencido, no se apartó del Señor y siguió caminando con él, hasta que un día la revelación divina le llegó al alma y la dejó salir por la boca. Y entonces Cristo le dijo: dichoso tú, sobre esa roca edifico mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La revelación divina, que es la que viene de los cielos, es la que nos hace pasar los eventos más oscuros, es la que cuando ni nosotros damos un 20 por nosotros, nos hace que nos levantemos, nos hace que nos atrevamos a hincarnos, nos hace que caminemos en la fe, nos hace que sigamos caminando y algún día oigamos la voz del maestro que diga: ven, buen siervo fiel, o ven, bendito de mi Padre. Amados hermanos, el evangelio no es una fantasía. Yo se los he dicho recio y quedito, hace 40 y tantos años que predico. Si esto fuera una fantasía, yo no sería predicador y mucho menos sería cristiano. Pero a mí me saludó mi Señor y me salvó. De tiempo en tiempo ha tenido misericordia y me ha revelado algunas cosas. Cuando han sido los días más oscuros, me ha dado alguna palabra específica. Hace poquito tuve un sueño y se los compartí aquí. Algunos de ustedes lo tienen por ahí tal vez. A mí me levantó enormemente y me dijo: lo que tú haces tiene eternidad. Yo andaba frustrado en mi sueño. Con esto empiezo a concluir el sermón. Yo andaba frustrado en mi sueño porque yo manejaba un camión viejo donde nadie se quería subir. Nadie. Se subían 3, 4 gentes y ahí voy yo. Dejaba una vuelta y me regresaba y echaba otra vuelta, quién sabe a dónde. En serio, porque yo dejaba a la gente y no supe a dónde los dejaba. Cuando finalmente en la última vuelta, porque fue la última vuelta, entre el mismo lugar que siempre entraba, al mismo lugar donde parecía que no iba a salir, el mismo lugar donde yo sentía que mi camión rechinaba y pasaba raspando por un portón estrecho, bajé un muchachito, le dije: ve y pide ayuda para que nos saquen de este lugar porque no puedo salir. Se bajó el muchachito, lo conozco perfectamente, aunque todavía no nace, se me hace. Y se fue el niño a buscar ayuda. Cuando de repente me desesperé, así soy yo, pregúntenle a mis hijos. Los mando a buscar una cosa para cuando llegan ya arreglé el problema. Uno de los dichos de mi hijo Carlos es: no, papá, pues es que ¿para qué me voy? Si cuando llegue ya arreglaste el problema. Y se fue este muchachito y cuando vino yo ya había arrancado, ya iba en la calle cuesta arriba en Pedregales. Y de repente espejé y vi al muchachito aquel que venía y me detuve. Para detener, para que se subiera, me detuve. Y entonces cuando llega a la puerta del camión no se sube. En primera instancia me grita y dice: prediquemos, prediquemos. Y entonces me di cuenta yo que algo estaba pasando. Y vi una lista que traía allí y un marcador azul, por cierto. Entonces yo dije: esto es otra cosa. Vi nombres de personas que yo conozco y dije: esta gente yo la quiero, yo quiero que entren al cielo. Y yo quise ponerles marcas de asistencia, de cumplimiento con diezmos, de oración, de todo ahí, porque venía marcado ahí todas las calificaciones. Y dije: ahorita los marco a todos para que suban a mi camión y nos vamos. La voz me dijo: tú no puedes hacer eso, tú simplemente eres el chofer. Aquí al camión se sube el que determina el eterno y que tiene corazón, nadie más. Entonces me di cuenta que había eternidad en lo que yo hacía. Le dimos al camión y llegamos a una plaza hermosa, a un lugar grandioso, bonito. Ahí había mucha gente. Nos bajamos y súbitamente volteé hacia el cielo y se oyeron unos ruidos como un tipo de
de tremores, le llamo yo, como con sonido. Y la gente se espantó. Y yo simplemente atiné a decirles: no se asusten. Esa es la cuerda ancha del bajo sexto que anda allá arriba, refiriéndome a Cristo. Les dije: mejor vénganse y vámonos a la fiesta porque ya nos están esperando allá. Curiosamente, en mi camión, que no llevaba más que 5 gentes o 4, se subieron todos. Y los cientos o miles de personas que ven en esa plaza, todos cupieron en mi camión. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No me pregunte. Se subieron todos. Le dimos para la fiesta, digamos, un auditorio gigantesco. Nos estaban esperando. Y entonces dijo alguien: ya llegó el hermano Javier y su gente. Me bajo bien arregladito y empiezo a predicar sobre bodas de oro. Era una ceremonia grande sobre las bodas de oro. Cuando iba a ir para allá, cuando dije esa expresión de no se apuren, es la cuerda ancha del bajo sexto, me dice una voz: así rechina, se oyen los rechinidos de tu camión aquí arriba, porque tú nunca te detuviste. Yo le dije a la gente: vámonos, porque me están esperando. ¿Sabes qué? Me desperté llorando, emocionado de saber, porque yo a veces los ministros parece que lo que hacemos es vano, porque la gente te menosprecia por una cosa o por otra. Me acuerdo cuando empecé en el ministerio, me llegó hasta un pastor a decirme: estamos orando para que fracases. Empezando en el ministerio, hay un grupo de pastores orando para que te destruyas. Yo no entendía, yo era un predicadorcillo que andaba empezando. Zapatos agujerados, pantalones parchados. No era rico, era un pobre predicadorcillo. Y ya tenía gente que no me quería. Así que esperar que la gente me quiera sería vano. Agradezco de corazón a quienes me muestran su cariño, pero no ando demandando cariño de nadie, porque a mí Cristo me amó con amor eterno. Y me ha mostrado su amor día tras día y su misericordia día tras día. Yo me di cuenta que había eternidad. Yo no puedo subir a nadie a fuerza. No sé si ese sueño fue una premonición de que este sea mi última vuelta, mi último año. No estoy triste, estoy feliz. O no sé si simplemente me quisieron decir: lo que andas haciendo tiene eternidad, dale para adelante. Por eso creo que la iglesia es importante, pero yo asumo mi papel de iglesia con mis aciertos y desaciertos, con la gente que bien me quiere o la gente que no me quiera. No tengo problema. A mí Cristo me amó bastante, me ha amado bastante. Y los invito a ustedes a que tomen esa determinación de caminar independientemente del entorno, de las circunstancias. He dicho yo: tú no tienes derecho a decepcionarte de nadie, porque no tienes derecho a decepcionarte ni de ti mismo. Tú, cuando te equivoques, corre al trono de la gracia. El único que va a tener misericordia de ti, ¿sabes quién va a ser? El que te parió en el Calvario, el que te roció con sangre y agua, aleluya, y dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Aquel que se entregó por nosotros y sería capaz de bajar el cielo todavía para tomarte de la mano derecha y decirte: no temas, yo te ayudo. Alaban al Señor. La iglesia no es una entidad cualquiera, es una entidad llena de gloria, porque representa a Jesucristo aquí en la tierra. No es una entidad que surge a partir de la creación de un Dios, surge a partir de la determinación de Dios para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy tú, como iglesia, toma tu lugar. Tú que estás débil, desanimado, o que te sientes indigno y te sientes con ropas sucias, que te sientes descalzo, que te sientes indigno como el Josué del que hablé hace rato, no te dejes condenar por Satán, porque seguramente Jesucristo se asomará a la puerta, te tomará de la mano, reprenderá al diablo y a ti te meterá a la casa del Señor. Te vestirá con vestimenta nueva y te dirá: si tú te conviertes, yo te restauro. Pónganse de pie. Vamos a orar un momentito. Levanten las manos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Envíanos sus peticiones
aquellas cuestiones o acciones de gracias. También se aceptan acciones de gracias, testimonios, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levanten sus manos. Alguien dice: pastor, ora por mí porque yo necesito palabra de fortaleza, necesito la administración del Espíritu. Pues